en la página 9, el ejemplo 1, y en la página 10, el ejemplo 2, hay dos ecuaciones resueltas paso a paso que están vinculadas a los ángulos que llamamos notables del primer cuadrante. Estas ecuaciones tienen la ventaja de que son más simples porque en realidad, tal como definimos la clase pasada, nosotros dijimos que el seno y el coseno de un ángulo, de un arco, estaban definidos a partir de las coordenadas X o Y de un punto que separa sobre la circunferencia trigonométrica, ¿no? Si yo marco un punto, perdón, esto de la virtualidad me tiene un poco fuera de timing. No tengo mouse, se me dificulta un poquito más, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Bueno, supónganse que esta es mi circunferencia trigonométrica, no se marcó, ahí está. Y lo que quiero hacer es resolver, por ejemplo, no sé, la primera ecuación del ejercicio 6, en donde me dice, ¿para qué valores del número real x el seno vale 0? ¿Sí? Nosotros en la clase pasada dijimos que si yo elijo cualquier punto sobre la circunferencia trigonométrica, acuérdense que la circunferencia trigonométrica tiene radio 1, así que estos puntitos son de coordenadas conocidas, ¿no? Y dijimos que cualquier punto sobre la circunferencia trigonométrica tiene coordenadas x, y. Por definición dijimos que la coordenada x del punto sobre la circunferencia la vamos a definir como el coseno del ángulo que determina ese punto con el semieje x positivo, y a la coordenada y de ese punto la vamos a definir como el seno del ángulo que se forma entre ese punto que determina un radio con el origen de coordenadas y el eje real positivo de las x. Entonces, acá el ejercicio es al revés. Si yo tengo un ángulo determinado sobre la circunferencia trigonométrica, no sé, por ejemplo, este, pero no se marcó. Sepan disculpar las desprolijidades, pero hace mucho que no uso esto. Si yo tengo este ángulo marcado sobre la circunferencia trigonométrica, este ángulo determina un punto sobre la circunferencia que tiene coordenadas x y coordenadas y. Entonces dijimos que hay algunos ángulos que ubicados sobre la circunferencia trigonométrica, sobre todo los ángulos que llamamos notables, podemos establecer esos valores de las coordenadas a través de una tablita donde podemos dar el valor exacto de esas coordenadas, ¿sí? Pero acá en el ejercicio 6 la cosa se presenta al revés. Ahora me están diciendo, yo te doy la coordenada x o la coordenada y, en este caso, si me están diciendo que el seno de un ángulo que no conozco vale 0, es porque la coordenada y del ángulo x tiene que valer 0. Entonces les pregunto, ¿para qué puntos del plano, que son bastante evidentes, la coordenada y vale 0? El 0. 0, 1 y 0, 1. Y 0 menos 1. Bien, a ver, 0, 1 sería este punto de acá arriba, la coordenada y vale 1. El 0, 0, sí. El 0, 0 es un punto del plano, pero no es un punto sobre la circunferencia. Pero está Me- bien. Están escritas las coordenadas que están más evidentes. menos 1, 0 y 1, 0. Perfecto. En este puntito, menos 1, 0, y en este puntito, 1, 0, estoy sobre la circunferencia trigonométrica y la coordenada y vale 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hay algún otro punto sobre la circunferencia trigonométrica en donde la coordenada y valga 0? Aparte de estos dos que me dijeron. No.
Bueno, entonces me voy a parar en el primero, me voy a parar en este. Este es un ángulo que sale desde el origen de coordenadas, o el origen de todos los ángulos, y tiene apertura. ¿Cuánto se abre si se queda en este lugar? Arranca acá y termina acá. ¿Qué ángulo sería este? 2pi. 2pi si doy la vuelta entera. Si arranco a contar, Sería 0, ¿no? sería Porque no 0. empezó. Sería 0 porque todavía no arranqué, ¿no? Bueno, entonces, este puntito se corresponde con el número real 0, como alguien dijo también por ahí, también se corresponde con el número 2pi, ¿no? ¿Se acuerdan por qué el 2pi? La circunferencia, cuando pega un giro completo, tiene una longitud de 2pi, ¿no? Esto si lo recorro en sentido positivo, puedo dar una vuelta. Si doy dos vueltas, ¿quién sería este puntito? Además de 0 y 2pi. ¿Con Sería quién? 4pi. Con 4pi, con 6pi y así sucesivamente, ¿no? Si lo Sí, también recorro del lado negativo. en sentido positivo, exactamente. Y si lo recorro Ajá. en sentido negativo, también coincide con menos 2pi, con menos 4pi y así sucesivamente. Bien, entonces podemos decir que todos los ángulos o arcos coterminales con alguno de todos estos que nombramos, pues tenemos que elegir a uno, van a tener un seno igual a 0. ¿Por qué? Porque todos los arcos o ángulos que terminen en este punto van a tener coordenadas cartesianas 1, 0 y por definición la coordenada i es el seno de ese ángulo. Entonces, para la ecuación seno de x igual a 0, ya podemos decir que 0, por ejemplo, o 2pi o 4pi o el que vos quieras, es una solución. Y la forma matemática de indicar los infinitos arcos coterminales con 0, habíamos dicho que era agregarle a esto vueltas enteras de 2pi, ¿no? Una vuelta mide 2pi, si a 2pi lo multiplico por un número entero, vuelvo a caer de vuelta en el mismo punto. ¿Está bien? Este 2pi por k, nosotros generalmente le llamamos 2kpi, ¿eh? Otra forma de escribirlo es directamente 2kpi, donde k es un número entero que indicaría cuántas vueltas tendría que dar para volver a caer en el mismo punto. Entonces acá tenemos infinitos valores de x que hacen que el seno valga 0. Pero también dijimos que en este otro extremo de la circunferencia, la coordenada i de todos los arcos que terminen en ese punto también es 0. ¿Alguien me puede decir alguno conocido que caiga en este punto? Pi. Pi. ¿Algún otro que no sea pi? Que también termine acá. 3pi. 3pi. 5pi. Menos pi. Menos pi. Y así podríamos estar toda la tarde, ¿no? Pero bueno, este punto es un punto del plano distinto del anterior. Por lo tanto, también podemos decir que como solución son los arcos congruentes o coterminales con pi, para decir todos los arcos que terminan en el mismo lugar donde termina el arco o el ángulo pi, le sumamos vueltas enteras de 2pi, ¿sí? Recuerden que 2pi por k es decir, k vueltas enteras. Si k es entero, puedo decir vueltas en sentido positivo y si k es negativo, serían vueltas en sentido horario, ¿no? O la forma más simple de escribirlo es pi más 2kpi. Por lo general escribimos el k entre medio del 2 y del pi. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación, la del ejercicio 6a? N1. Infinitas. Infinitas. ¿Cómo doy ese conjunto solución? Y digo, bueno, un grupo de infinitas soluciones son todas las coterminales con este ángulo o este arco, que son estas que escribimos acá. Entonces podríamos decir que una tanda de soluciones son las de la forma 0 más 2kpi con k entero. Pero ¿se acuerdan que 0 era el neutro de la suma? Así que si sumo 0 o no sumo 0, en realidad no cambia nada. ¿Está bien si pongo 2kpi? ¿Está bien si escribo 2pi
más 2k pi? ¿O está bien si escribo menos 8pi más 2k pi? ¿Está bien si escribo estas otras alternativas? ¿Son soluciones también? Sí. Sí, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es elegir un representante de todos los arcos que terminan en ese punto y sumarle vueltas enteras. Entonces, el representante que elija no me va a cambiar el conjunto solución. Me va a decir, che, yo voy a agarrar este y todos los que terminan en el mismo punto que este. Y el que vos elijas puede ser 0, 2pi, 4pi, 6pi, en sentido positivo, en sentido negativo, un representante de todos ellos. ¿Sí? Por eso es muy probable que cuando les compartamos las respuestas a los ejercicios de las prácticas, ustedes digan, che, yo puse otro conjunto solución. Pero tienen que ser criteriosos y decir, mira, acá el que tipió la respuesta es como si hubiera elegido el 0 más 2k pi, pero el 0 no lo puso. Yo elegí 4pi más 2k pi, pero bueno, 4pi y 0 terminan en el mismo punto, así que mi respuesta es correcta. ¿Sí? Pero también tengo que mencionar a todos los demás, que son los que caen en el otro extremo de la circunferencia, ¿no? Que serían los que nosotros mencionamos como pi más 2k pi, y en ambos casos decimos que k representa un número entero. ¿Está bien? Ahora, el tema es que acá nosotros dimos las infinitas soluciones mencionando a dos representantes de los puntos de la circunferencia cuyo ordenado o cuyo seno vale 0. ¿Sí? En este caso especial, y solo en este caso especial, fíjense que las soluciones se encuentran a qué distancia una de la otra. ¿Qué distancia hay desde esta solución hasta esta solución? ¿Cuánto tengo que pi. recorrer para llegar de una a la otra? Un pi. Un pi. ¿En sentido positivo o en sentido negativo? ¿Sí? Las soluciones se encuentran justamente a la misma distancia, a un pi en sentido positivo o a un pi en sentido negativo. Entonces, otra forma de escribir el conjunto solución de esta ecuación sería, en vez de nombrar a los valores por separado, acá me conviene escribir x igual, ¿no? Podríamos decir, escúchame, si yo me paro en una de estas dos, en cualquiera, y en lugar de dar giros completos, voy recorriendo de a medias vueltas, ¿sí? Nosotros dijimos que un giro completo son 2k pi. ¿Cuánto sería media vuelta usando esta notación? Cada ¿No? pi. K pi, ¿no? ¿Sería la mitad? ¿Sí? Entonces yo puedo decir que las soluciones son aquellas que arrancan en cero y si sumo múltiplos de pi, obtengo todas las demás. Sí. Siempre que k sea entero, ¿no? Fíjate. Si k vale 1, a 0 le tengo que sumar un pi. A 0 le tengo que sumar un pi, caigo en este punto que es solución. Si k vale 0, me quedo en 0, que también es solución. Si k vale menos 2, arranco de 0, doy un giro completo y caigo de vuelta en el mismo punto, que es solución. Si k vale menos 3, arranco en 0, digo menos 1 pi, menos 2 pi, menos 3 pi, caigo en este punto que es solución. Y así puedo estar dando a medias vueltas y siempre caigo o en este punto o en este punto, que son los únicos dos puntos en donde el seno vale 0. ¿Sí? Entonces, esta es una forma compacta de decir lo mismo que está acá, en este conjunto solución. Acá nombramos a las dos soluciones, ¿no? Vamos a ponerle a las x1, que son las que coinciden con 0, y a las x2, que son las que coinciden con pi. ¿Sí? Este sería el x1 y este sería el x2. En cambio, acá estamos mencionando a todas las soluciones de una Cari, sola vez. te hago un comentario por las dudas. Sí. Que no se ve el cursor cuando vos estás moviendo, solo se ve cuando escribís.
Entonces por Sí, ahí estás hablando como que estás apuntando a algo sí, y por eso en eso la marco pantalla, los puntitos así más sí, gordos como para que me claro. sigan. Sí, gracias por la observación. ¿Sí? Por eso van a ver rayas, flechas y que voy a ir cambiando de colores porque se ve solo cuando escribo. Entonces dijimos, las soluciones que caen acá, que son las que escribí acá como x sub 1, 2 pi, estas coinciden con 0, con 2 pi, con 4 pi, con 6 pi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y las que caen acá, que son las que escribí acá como x sub 2, son las soluciones pi, 3 pi, menos pi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso le sumé 2 pi a cada uno de estos representantes de las circunferencias que tienen ordenada igual a 0. Ahora, solo en este caso yo puedo escribir las soluciones en forma compacta, es decir, nombrar a las infinitas soluciones que acá las separé en dos partes, esta solución y esta otra. La puedo nombrar de una sola vez en forma compacta porque justo las soluciones se encuentran a media vuelta de distancia. ¿Sí? Si yo pego media vuelta del 0 o de pi, de 0 o de pi, si yo pego media vuelta en el sentido que se me dé la gana, caigo en la otra solución. ¿Cómo se Entonces, llamaban los ángulos que tenían esa propiedad? ¿Tenían un nombre? en realidad son puntos que se encuentran diametralmente Ah, los opuestos. puntos, perdón. Diametralmente opuestos, porque acordate que el Ah, diámetro de la circunferencia es el segmento que une un punto de la circunferencia con otro pasando por el centro, ¿no? está bien, sí. Entonces, por ejemplo, si yo me paro acá y me paro acá y trazo un segmento que une esos dos puntos, perdón por las rayas feas que estoy haciendo, esos dos puntos se encuentran exactamente a la misma distancia sobre la circunferencia, ¿no? Se encuentran a media vuelta de distancia. Todos esos puntos de la circunferencia que se encuentran a media vuelta de distancia los podemos escribir en forma compacta diciendo un representante, el que vos quieras, y sumando medias vueltas. ¿Sí? No es necesario sumar la vuelta entera. ¿Me siguieron la forma esta compacta de escribir la solución? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Bueno, lo mismo hay que hacer con el resto de las ecuaciones del ejercicio 6, ¿sí? Fíjense que lo único que va a cambiar es que en la B ahora me piden que el seno valga 1. Y si miramos la circunferencia trigonométrica, no hay muchos puntitos sobre las circunferencias para los cuales el seno valga 1. ¿Dónde me tendría que parar para decir, che, la ordenada tiene que ser 1? ¿Un medio pi? Acá, exactamente, en medio pi. ¿Sí? Este es el único lugar de toda la circunferencia trigonométrica cuya ordenada vale 1. ¿Hay algún otro? Menos 3 cuartos pi. ¿Tres Creo que sería cuartos al de revés. pi? A Al ver si... negativo, no, 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 No. negativo. Menos 3 cuartos. A la Tres negativa. cuartos No, no, negativo. a a la negativa, por eso. Pero O sea, acá hacerlo tengo al revés. un cuarto negativo. Acá tengo dos cuartos negativos. Ah, no, 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 entonces, a ver. Este sería menos 3 cuartos. Sí, 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 la Acá dije mal. dividió en partes, ojo con cómo dividir la circunferencia, ¿sí? Acuérdense que Claro, media ahí, vuelta es un pi y la vuelta entera no es un pi, digamos. O sea, ahí creo está. que lo pensó bien, pero Sí, me faltó la otra mitad. ¿Vos me decís exactamente. este de acá abajo? Menos pi No, sobre no, 2. no, 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 eso daría negativo. Ah, ok. No, el único Por eso representante, me faltó como, me faltó el doble. No, no sé cómo poner el número, pero sí, yo quería llegar al punto de arriba, pero sí, empezar de la forma del reloj. sí, bueno, pero No, tengo que arrancar desde pi sobre 2 y no hay otro punto sobre la circunferencia cuya ordenada valga 1. El único que hay es este. Y todos los que terminan en el mismo lugar que este, ¿no? Todos los que terminan con ordenada igual a 1. Entonces, la respuesta del ejercicio B es más simple, porque un representante podría ser pi sobre 2.
Y Lo la que él única quiso forma, decir, perdón, lo que él quiso decir capaz era -2. O sea, Menos el 3 ángulo en medios de radianes pi. que representa -270 grados. sí, Claro, que es ahí el va. Claro. O es sea, Yo el el otro es día el eso, mismo yo había punto, hecho menos 170 grados, pero no sabía cómo ponerlo en tema de pi. pero arrancándolo negativo. Bien, pero fíjate que estamos resolviendo ecuaciones en R. Entonces los grados ya no nos sirven en este caso. Por eso en la clase pasada hicimos mucho hincapié entre el sistema sexagesimal y el sistema radial. Nosotros ahora trabajamos con números reales, necesariamente tenemos que hablar de los números reales que ocupan un lugar en la circunferencia. ¿Sí? El menos 270 grados lo tenés que pensar en radianes. Y pensado en radianes sería menos 3 medios de pi. ¿Sí? El menos 270 pensado en radianes sería menos 3 medios de pi. Entonces acá yo puedo poner un medio como representante, puedo poner menos 3 medios o cualquier arco o ángulo que termine en ese punto. Y para indicar eso le voy a sumar vueltas enteras al representante que yo haya elegido. Y tengo que aclarar que ese número K necesariamente tiene que ser entero. ¿Sí? Si no es entero, todo esto de decir doy media vuelta, doy una vuelta entera, se nos cae el tacho. ¿Estamos hasta acá? ¿Más o menos la idea se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a hacer uno un poquito más interesante. Por ejemplo, esperen que me voy a copiar los enunciados, los del ejercicio 7. Me los copio y me los llevo para allá. Estos son los del ejercicio 7. No sé si los están viendo. Sí, sí. Y sí. Bien. Sí, sí, se ve. Bueno, ¿quieren que hagamos alguno en especial o elijo yo? El más difícil. ¿Cuál crees vos que es el más difícil? A ver, contame. Y el que tiene valor, El que tiene valor módulo. absoluto. El que tiene Sí, módulo. Mira, el F tiene módulo. módulo. No sé por qué vemos la barra de módulo y nos asustamos. El E no tiene módulo, pero tarde o temprano va a tener. Y el G tiene una pequeña variante. Así que voy a hacer el E, que va a terminar pareciéndose al F, y después les doy un empujoncito para que puedan completar el G. ¿Sí? Bueno, en el ejercicio 7E, tengo 4 coseno cuadrado de x igual a 1. La idea es que a la hora de resolver una ecuación trigonométrica nos quede solo la función trigonométrica seno o coseno limpita. Entonces, en este caso yo tengo un número 4 que está multiplicando el coseno cuadrado y el cuadrado que está afectando al coseno. ¿Sí? Esta notación de coseno cuadrado de x significa coseno de x todo elevado al cuadrado, ¿no? Coseno por coseno sería. Lo que pasa es que se suele escribir el cuadrado arriba de la palabra cos. Entonces, voy a arrancar por el ejercicio E. Me voy a sacar primero el 4 que está multiplicando el coseno cuadrado, ¿sí? ¿Cómo despejo ese 4 que está multiplicando el Se coseno pasa a cuadrado? dividir sobre el 1. Bien, o sea que me queda que el Un coseno cuarto. cuadrado vale un cuarto, ¿sí? Y ahora tengo que despejar el cuadrado. ¿Cómo pasa el cuadrado? Como raíz. Como raíz. Pero recuerden de matemática básica, cada vez que yo despejo una potencia par, Queda módulo, ¿no? tengo que poner módulo. ¿Sí? Así que esta ecuación 7e se convierte en módulo del coseno de x igual a la raíz de un cuarto. ¿Cuánto vale la raíz de un cuarto? Un Un medio. medio. Un medio. ¿Y esto qué significa? Significa que el coseno de x vale un medio o el coseno de x, ¿cuánto puede valer? Menos un Menos medio. un medio. Menos un medio. ¿Sí? O sea que tengo que resolver dos ecuaciones trigonométricas. ¿Para qué valores de x el coseno vale un medio? ¿Y para qué valores de x el coseno vale menos un medio? Si ustedes miran con cariño el ejemplo 1 y el ejemplo 2 de la página 9 y 10, está una ecuación similar
pero respecto del seno. Entonces, acá, a la hora de resolver ecuaciones trigonométricas, primero tenemos que recordar la tabla de ángulos notables del primer cuadrante. ¿Sí? No sé si recuerdan, pero la clase pasada dijimos que vamos a llamar notables a pi sobre 6 del primer cuadrante, pi sobre 4, pi sobre 3, bueno, y en pi sobre 2 termina el cuadrante, ¿no? Y dijimos que el seno, para los ángulos del primer cuadrante, bueno, para 0 vale 0, y después iban en sentido creciente, ¿no? Para un sexto de pi vale 1/2 el seno, para pi sobre 4 vale raíz de 2 sobre 2, para pi sobre 3 vale raíz de 3 sobre 2, y para pi sobre 2 vale 1. Y dijimos que recordando esta, la del coseno la armamos al revés, ¿no? Al revés que la del seno, en forma decreciente. O sea que para 0 vale 1, para pi sobre 6 vale raíz de 3 sobre 2, para pi sobre 4 raíz de 2 sobre 2, para pi sobre 3 1/2 y para pi sobre 2 0. Entonces, me voy a dibujar en alguna partecita una circunferencia trigonométrica, pero voy a borrar allá arriba así me la puedo dibujar acá. Siempre es conveniente tener una circunferencia trigonométrica a mano para poder visualizar estas cuestiones. Bueno, me voy a ver si me sale la circunferencia. Me salen rellenitas porque no estoy usando otro programa que me resulta más cómodo, pero no me la puedo llevar, che. No me Cari, la ¿querés puedo que te pase? llevar a la circunferencia. ¿Qué le pasa al puntero? Ahí está. No me dejaba. ¿Querés que te pase una, sino con los ángulos de internet? No, era simplemente para centrarnos en esto. Miren, yo tengo que pensar, el coseno, horrible mi circunferencia, el coseno, ¿qué tengo que mirar? ¿La X o la Y? La X. X. La X. Bueno, acá me está diciendo que las abscisas de los puntos de la circunferencia tienen que valer 1/2. Si acá está el 0 y acá está el 1, el 1/2 estará por acá, ¿no? Bueno, ¿qué ángulo notable del primer cuadrante tiene coseno igual a 1/2? Pi sobre 3. Pi sobre 3. Entonces, este que está acá es un representante de los infinitos puntos de la circunferencia cuya abscisa, cuya coordenada x es 1/2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que para este pedacito de ecuación, yo ya sé que x igual a pi sobre 3 o cualquiera que caiga ahí, que termine ahí, va a ser solución de esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Pi sobre 3, en mi tabla de notables sale automáticamente que el coseno vale 1/2, lo puedo visualizar en la circunferencia y ya puedo decir que todos los puntos de circunferencia o todos los arcos de circunferencia coterminales con pi sobre 3 son solución de la ecuación. Pero tengo que buscar si existe algún simétrico en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante, simétrico, primo, pariente de pi sobre 3, cuya abscisa siga siendo 1/2. 2pi sobre 3. 2pi sobre 3 está acá, en el segundo cuadrante. Y las abscisas del segundo cuadrante son negativas. Creo que 5 dijo pi sobre 3. menos pi sobre 3. Bueno, sí. Menos pi sobre 3 es una opción si vengo en sentido negativo. Y por ahí escuché que alguien dijo 5 5 tercios pi de sobre pi. 3. Bien, si voy contando en sentido positivo, acá tengo 1 pi sobre 3, 2 pi sobre 3, 3 pi sobre 3. Por acá tendré el 4 tercios de pi y 5 tercios de pi. Bueno, este puntito de la circunferencia lo podemos llamar como menos pi sobre 3, como 5 tercios de pi o como cualquiera de los infinitos arcos coterminales con ellos. Pero es un punto distinto del de pi sobre 3, ¿no? O sea que la tengo que nombrar como solución también. ¿Y qué es lo que voy a poner acá como representante?
menos pi sobre 3 o 5 tercios de pi. Es indistinto porque hay infinitos que comparten este punto de circunferencia. Yo tengo que elegir uno. Por ejemplo, menos pi sobre 3. Y para aclarar, todos los que son coterminales con pi sobre 3, le sumo las vueltas completas, siempre aclarando que k pertenece a los enteros. Entonces acá tenemos las soluciones para este pedacito de ecuación. Ahora tenemos que hacer el mismo trabajo, pero para coseno de x igual a menos un medio. Menos un medio cae en ángulos del segundo o del tercer cuadrante. Y acá ya tenemos dos representantes marcados, ¿no? Así que, ¿qué pondría como solución de coseno de x igual a menos un medio? Este, 2 tercios de pi, Más y 2 cualquiera pi. que caiga ahí. O la otra opción, 4 tercios de pi más 2 4 tercios de pi si voy en sentido positivo. Y si voy en sentido negativo, ¿quién sería coterminal con 4 tercios de pi? Si vengo negativo. Menos 2 tercios de pi. Bien, y puedo poner el que más me guste o el que más bronca le tenga, ¿sí? Recuerden que la clase pasada vimos una propiedad que decía que el coseno de alfa coincidía con el coseno del opuesto de alfa, ¿eh? Ángulos opuestos tienen el mismo coseno. Entonces, si pongo 2 tercios, ya sé que menos 2 tercios también va a ser solución de la ecuación coseno, por esta propiedad que vimos la clase pasada, ¿sí? Pero si ustedes eligen poner 4 tercios de pi, la respuesta también sería correcta. ¿Estamos de acuerdo? Así que acá tenemos otro conjunto solución. ¿Sí? Esta ecuación, la 7e, está formada por los x iguales a pi sobre 3 más 2k pi, los x iguales a menos pi sobre 3 más 2k pi, los x iguales a 2 tercios de pi más 2k pi y los x iguales a menos 2 tercios de pi más 2k pi. ¿Se ¿Sí? podría poner más menos 2 tercios de pi más 2 pi? Sí, se puede poner más menos 2 tercios de pi más 2k pi. Y también, no lo voy a hacer, pero si se avivan, esta de acá con esta de acá, ¿a qué distancia se encuentran? A 180 grados. O sea que puedo ir de a medias vueltas. Ah, sí. Si a pi sobre 3 yo le sumo de a medias vueltas, Y caigo acá pero no arriba, tienen los mismos valores. pero son todos, forman parte del conjunto solución. El conjunto solución es uno solo. Y esta de acá, No, con pero este. ahí el coseno no vale menos un medio, ¿o sí? Pero el conjunto solución es uno solo. Vamos de vuelta. Vamos a No anotarlo entiendo. como. Vamos de vuelta. Nosotros acá separamos las soluciones en dos partes. Sí. Las soluciones, vamos a Ah, está llamarle bien, vos S1 de esta decís. parte y las soluciones de esta parte vamos a llamarle S2. Está Pero bien. el conjunto solución de la ecuación, que es una Es sola, todas esas. son las cuatro, ¿no? En el orden que vos quieras. Está bien. Pi sobre 3 más 2k pi, punto y coma, menos pi sobre 3 más 2k pi, punto y coma, 2 tercios de pi más 2k pi, punto y coma, menos 2 tercios de pi más 2k pi. Con k entero para todos los casos, ¿no? Este sería el conjunto solución. Tiene estos cuatro grupos nombrados de infinitos, ¿no? Ahora, decir todo esto o decir que justo estas dos y estas dos, esperen que me fui muy abajo y no se ve. O decir que esta solución y estas se encuentran a media vuelta de distancia. Y decir que estas 2 tercios de pi con menos pi sobre 3 también están a media vuelta de distancia, hace que justo en este caso también se puede escribir el conjunto solución de una manera más compacta. El conjunto solución es un solo conjunto solución. Yo puedo pararme en pi sobre 3 y sumarles media vuelta, entonces tengo las del primer y tercer cuadrante, o puedo pararme en 2 tercios de pi y sumar de a medias vueltas, y acá tengo las del segundo y cuarto cuadrante. Y nombré
a las mismas infinitas de dos formas distintas. ¿Sí? Claro, sí, sí. No es necesario que ustedes se den cuenta de cómo nombrarlas en forma compacta. Si ustedes identifican que son 4 representantes y a cada uno de esos representantes le sumás 2 capí, fantástico. ¿Sí? Las nombrás una por una, les vas agregando las infinitas vueltas y con eso queda resuelto. Bueno, fíjense que en cuanto al el F se hace partiendo desde acá, ¿no? De acá en adelante el F es muy parecido, nada más que ahora tengo que buscar cuándo el seno vale raíz de 2 sobre 2, que en la tablita de notables ya tengo un representante. Y el artilugio para hacer el ejercicio G, se los dejo planteado y después ustedes lo completarán en sus casas. El G es seno cuadrado de X, más o menos, Menos. menos seno de X igual a 0. Fíjense que tengo una ecuación que tiene 2 términos y el objetivo es tratar de dejar una función trigonométrica para despejar. Y acá tengo 2. Pero lo que tiene de particular es que estos 2 términos tienen en común al seno de X, ¿no? Entonces, la estrategia en este caso sería saco factor común al seno de X. ¿Y qué me quedaría? En el primer término, saqué factor común seno de X, ¿qué me queda? Seno de X. Seno de X, porque tengo seno cuadrado, ¿no? Saqué uno afuera, me queda un seno adentro. Y en el segundo término, que tengo seno de X, ¿lo saqué factor común? -1. Bien. Entonces, transformé la ecuación del ejercicio G, que era una resta de senos, en una nueva ecuación donde ahora hay un producto. Y nosotros sabemos que el producto, cuando está igualado a 0, no hay muchas chances para que un producto me dé 0. ¿Qué tiene que pasar? Que el primer factor valga 0 o el segundo factor valga 0. Y me quedan 2 ecuaciones del estilo de las del ejercicio 6 para resolver. ¿Sí? Estas ya se resuelven como encaramos las del ejercicio 6. Algo por ahí, chico, para que tengan en cuenta, que estén atentos, sobre todo si usan la calculadora, es cuándo buscar un simétrico, porque la calculadora les va a devolver un solo resultado, ¿no? Entonces tengan en cuenta que, salvo los máximos y los mínimos, o sea, el 1 o el -1, todos los otros ángulos tienen un simétrico, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, ya sea para el coseno o para el seno, para ambos casos, ¿sí? Van a encontrar un simétrico, salvo cuando está igualada a 1 o a -1, esos son los únicos valores que no lo van a tener. Pero cuidado con la calculadora porque van a encontrar una sola solución. La calculadora trabaja en 2 cuadrantes nada más. ¿Sí? Así que cuidado con eso. Sí, y ya que lo decís, Gonza, también decimos que la calculadora por defecto viene seteada en modo degree, es decir, cuando tengo en la pantallita en el visor de la calculadora, me suele aparecer la sigla D o me suele aparecer la letra D. Esto está indicando que cuando yo vaya a trabajar con las funciones seno o coseno de un ángulo, el ángulo lo voy a tener que ingresar en grados, minutos y segundos, en sistema sexagesimal. Si yo quiero trabajar con la medida radian, tengo que cambiar el modo de la calculadora y pasarlo a modo rad, de radianes. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, pi sobre 3 no me va a aparecer así en la calculadora. Me va a aparecer una aproximación decimal de pi sobre 3. ¿Sí? Lo que me va a hacer la calculadora es decirme 3,1415 dividido 3 me va a dar 1, y pico. Entonces, como solución,
yo voy a poner 1 coma y pico. Y no, si en mi tablita de notables tenemos los valores exactos. Y si no son los valores exactos los que están en mi tablita de ángulos notables, como dijo Gonzalo, es algún simétrico del segundo, del tercero, del cuarto cuadrante, que va a ser primo pariente de ese tercio, de ese cuarto, de ese sexto, que vamos a poder indicar de manera exacta y no aproximada. ¿Sí? Creo que está bueno que se sienten, que los escriban en la calculadora. Entonces uno sabe que si lo hizo con la calculadora, ¿no? El raíz de 3 sobre 2 que es 0,86 aproximadamente. Entonces, si la calculadora les dio ese 0,86, ustedes lo escriban como raíz de 3 sobre 2 acordándose que valía eso, ¿no? El raíz de 2 sobre 2 que puede ser el seno o el coseno de pi sobre 4 da 0,7. Entonces, si se sientan y más o menos le ponen un poquito de onda, se los pueden acordar y trabajar con la calculadora, pero acordándose la expresión en forma de radicales que tiene el seno o el coseno de ese ángulo. La Porque al primera fin de cuentas, semana, que al fin de cuentas la guía además está trabajada en ángulos notables, todo todo, sí. da Salvo lindo. los problemas que son No, los problemas algunos por ahí. situaciones que vamos a trabajar ahora, que son situaciones simil real, bueno, ahí sí vamos a trabajar con los grados hexagesimales, pero... Y otra cosa que tengan en cuenta es la respuesta que vamos a subir. Estén seguros de que no les dio lo mismo, ¿eh? Porque a lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero lo estamos escribiendo de distinta manera. ¿Sí? Bueno, más o menos con este pantallazo, resolviendo las ecuaciones, me detuve solo en estos ejercicios porque son los que medio como que encerraban un poco todo lo que charlamos la clase pasada. Hoy vamos a terminar de ver los contenidos que cierran la unidad 1. No vamos a tener la clase del viernes porque es feriado, como para poder charlar un poquito más, pero bueno, trataremos de hacer algún ejercicio a modo ejemplo como para que ustedes puedan completar la guía, ¿sí? Pues no sé si están viendo la pantalla. Sí, profe. Bien, bueno, vamos a seguir entonces avanzando un poquito más. Ahora vamos a trabajar con... Esperen que voy a sacar el panel de video porque si no, no veo nada. Me tapa... Ahí está. Con algunas fórmulas en donde vamos a trabajar con el seno y el coseno. Estas fórmulas, que se llaman fórmulas de adición, si ustedes me preguntan a mí para qué sirven, yo les voy a decir, hoy con el uso de la calculadora no sirven para nada, pero en realidad les pueden llegar a resultar de utilidad para alguna aplicación del análisis matemático en cuanto a funciones trigonométricas. ¿Sí? Es probable que en algún momento tengan que recurrir a alguna de estas fórmulas. La fórmula de adición son fórmulas que me permiten decir o hallar una expresión en la que yo pueda calcular el valor del seno o del coseno de la suma de dos ángulos, pero a partir de cada uno de ellos. ¿Sí? El coseno de la suma de alfa más beta se define como, vamos a decir, alfa es el primer ángulo y beta el segundo. Se define como el coseno del primero por el coseno del segundo. Ojo que la fórmula de adición del coseno es menos el seno del primero por el seno del segundo. ¿Sí? Una regla mnemotécnica es coseno de la suma cos menos sin. En cambio, el seno de la suma de dos ángulos, alfa el primero y beta el segundo, es seno del primero por coseno del segundo más, y después al revés, coseno del primero por seno del segundo o seno del segundo por coseno del primero. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito. Fíjense que en este ejemplito que les estoy mostrando acá, yo estoy diciendo que el seno del ángulo pi menos 1 cualquiera que se me antoje coincide con el seno de ese ángulo que se me antojó. ¿Sí? El seno del ángulo pi menos cualquiera que se me antoje coincide con el seno del ángulo que se me antojó. Voy a hacer una circunferencia medio truchita por acá. Supónganse que este es el ángulo tita que se me antojó. ¿Sí? Acá lo que me está diciendo es al ángulo pi restale este pedacito que se te antojó. ¿Sí? O sea que estaríamos acá, ¿no? Este sería pi menos tita.
Fíjate, yo me fui hasta pi y le resté el pedacito de tita. Horrible mi circunferencia trigonométrica, pero no sé si se entiende lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de visualizar esta situación. El seno es la ordenada de estos puntos, ¿no? Esta medida. Esta medida es la misma para tita que para pi menos tita. Es lo que me dice esta fórmula de acá. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bueno, ¿cómo demuestro que esto realmente es así? Bueno, me hice un dibujito. Me marqué este angulito tita, me fui hasta pi y volví esa misma distancia tita. Marqué estos dos puntos sobre la circunferencia, tita y pi menos tita, y puedo visualizar en una circunferencia trigonométrica bien hecha, no en esta porquería que hice yo, que las ordenadas de esos dos ángulos, de esos dos arcos, son iguales. ¿Por qué digo la ordenada? Porque estoy hablando del seno, ¿no? Ahora, si a mí me piden que demuestre que esto realmente es así, que demuestre que esto realmente es así. Y bueno, acá tengo una suma y ustedes me van a decir, pará, ¿qué te tomaste? Hay una resta ahí. Bueno, pero si pensamos en la fórmula de adición del seno, el primer ángulo sería tita, perdón, pi, este correspondería a alfa, y este menos tita correspondería a beta. Yo puedo pensar al seno de pi menos tita como el seno de pi más menos tita. Entonces, este sería el alfa y este sería el beta. Bueno, ¿se animan a elaborar una demostración donde efectivamente yo parta de acá, aplique la fórmula de adición, haga cuentas y llegue a que realmente esto me da el seno de tita? ¿Se animan a comprobarlo? Y si no se animan, anímense porque se los estoy pidiendo que lo hagan. Ahí hay un valiente que... Ahí hay un valiente, bien ahí. Bueno, en mi demostración yo voy a arrancar de esta sugerencia que me dice el enunciado, ¿no? Voy a pensar a la resta como suma. Y ahora no me queda otra que aplicar la fórmula de adición para el seno en este caso, ¿no? ¿Qué me dice la fórmula de adición? Calcula el seno del primero, que en este caso nuestro primero sería pi, por el coseno del segundo, que en nuestro caso sería menos tita, más el coseno del primero, que sería pi, por el seno del segundo, que sería menos tita. ¿Está bien? Si aplico la fórmula de adición, ¿me quedaría esto? Te hice caso de Bonsa y puse las respuestas. Sí, sí. Este sería el alfa, este sería el beta, este sería el beta y este sería el alfa, ¿no? Si aplico la fórmula de adición del seno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora yo no sé quién es tita, porque tita intenta hacer un ángulo cualquiera, sin caer en ningún caso en particular, del primer cuadrante, del segundo, del tercero, cualquier ángulo, ¿sí? Pero pi es un ángulo conocido y del ángulo pi sabemos cuánto vale el seno y el coseno, ¿no? Pi está acá. Este punto del plano tiene coordenadas -1 de x y 0 de y, o sea que -1 corresponde al coseno de pi y 0 corresponde al seno de pi. O Sí, sea que sí. este término vale 0 y este término vale -1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora lo único Sí, profe. que nos queda por hacer, ¿qué sería? Hacer las cuentas, ¿no? Si hacemos todas esas cuentas... Ay, no te puedo creer que rayé desde acá arriba y ahora no puedo borrar. ¿Vos podés creer que ahora no puedo borrar?
No, me voy a arrastrar todo esto a lo largo de la presentación. ¿Quién me mandó? Ah, ¿Por qué no usé el lápiz? No puede ¿qué? Como que ser. Eso escribiste se puede medio. borrar. Con No, control Z no se borra, no va para no, atrás. no sé. No. Bueno, Bueno, no. Esto último que agregué, como no lo agregué con el lápiz, con el anotador, lo agregué con el puntero, no se va a borrar. No importa. Salgo, vuelvo a compartir. Bueno, si hago estas cuentitas, me queda 0 por el coseno de menos tita, menos 1 por el seno de menos tita. Y recuerden que el seno de menos tita, ahora sí voy a usar el lapicito, ahora vuelvo a compartir y sacamos todo esto. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos qué pasaba con el seno y con el coseno de ángulos opuestos? El seno de menos tita era lo mismo que que el opuesto del seno de tita, ¿no? Ángulos opuestos tenían senos opuestos. Y acá, con el menos menos, me quedaría más seno de tita. Y 0 por lo que venga, esto me da todo 0, ¿no? Entonces, hemos demostrado que el seno de pi menos tita, aplicando la fórmula de adición y haciendo el desarrollo y algunas cositas que vimos la clase pasada, llegamos a la conclusión de que el seno vale exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esto y lo vuelvo a compartir para que se me salgan esas rayas feas que puse. Ahí está. Bueno, disculpen, estoy medio fuera de timing con el Zoom. Pero no, ¿qué le pasa? No me deja compartir ahora tampoco. ¿Qué le pasó? ¿Se tildó pero el ahí Zoom? estás compartiendo. Sí, pero se me tildó la Pero, pantalla, no puedo mover, no puedo ampliar. No sé qué pasó. No puedo hacer nada. A ver ahora. No me deja mover ni ampliar ni nada por el estilo. ¿Se me tildó? si no te dejas cerrarlo al Power y volverlo a abrir. No, no me deja hacer nada. Se Con tildó el- todo. por ahí, si ¿Sí? no, con el Sí, no. administrador de tarea para Sí. cerrarlo. Espera. Quedó descartada. Ahí está. Ahora, en teoría debería. A ver. Les pido disculpas por la desprolijidad, pero no sé qué le pasó a esto. Ahora cerré todo. Esperen que busco el power de vuelta. Ahí estamos. A ver si me deja. Tingui, ahora sí. Ahora sí me deja. ¿Ahora sí? Sí, ahí estamos. Bien, perfecto. Bueno, perdón. Bueno, estamos entonces, ¿para qué podemos llegar a utilizar las fórmulas de adición? El ejercicio 9 me pide que aplique estas fórmulas de adición, para comprobar esas igualdades del ejercicio 9 de la práctica 1. Bien, ya a partir del ejercicio 10 necesitamos la definición de tangente de un ángulo o de un arco, ¿sí? La tangente de un ángulo o de un arco, por definición, es el cociente entre el seno y el coseno, ¿sí? Seno de un arco sobre coseno del mismo arco van a definir a la tangente de ese arco, que es esta definición que tenemos acá. Ahora, la tangente se define como un cociente. ¿Qué pedimos nosotros en matemática básica cuando definimos a una fracción? Que el denominador no sea 0. Que el denominador no sea 0. O sea que para que la tangente quede definida, nosotros le tenemos que pedir al coseno de alfa que sea distinto de 0. ¿Sí? Si yo miro un poquito en mi circunferencia trigonométrica,
el coseno vale 0 acá arriba, donde uno de sus representantes podría ser pi sobre 2, y el coseno también vale 0 acá abajo, ¿no? En menos pi sobre 2. En cualquiera de los ángulos o arcos coterminales con pi sobre 2 y con menos pi sobre 2, el coseno vale 0. O sea que a los infinitos ángulos o arcos donde el coseno valga 0, los tenemos que quitar de la definición de tangente para que tenga sentido. ¿Está bien? Entonces decimos que la tangente queda definida siempre y cuando el arco o ángulo alfa no sea pi sobre 2 o cualquiera que caiga ahí, más 2k pi, o menos pi sobre 2 más cualquiera que caiga ahí. ¿Sí? Pero como justo estos arcos están a media vuelta de distancia, podemos decir los distintos de pi sobre 2 más k pi de a media vueltas. Con estas condiciones queda definida la tangente. ¿Sí? En cambio, la cotangente es la fracción inversa, es al revés, ¿no? Es coseno dividido seno. Entonces, en la cotangente, para que quede definida, el seno deberá ser distinto de 0. El seno, a diferencia del coseno, vale 0 en este punto y en este otro punto. Este podría ser 0, 2pi, 4pi o cualquier representante, y este podría ser pi, 3pi, menos pi o cualquier representante. ¿Sí? De vuelta, estos dos se encuentran a media vuelta de distancia. Entonces le vamos a pedir al ángulo alfa que sea distinto de 0 más kpi o directamente kpi para que la cotangente quede definida. ¿Sí? Eso es por definición. Nosotros no nos vamos a dedicar mucho a trabajar con la tangente y la cotangente, pero bueno, se los presentamos porque a veces va a ser necesario recurrir a alguna de estas definiciones, sobre todo cuando vayamos a resolver algunos problemas. Bien, nosotros en la clase pasada armamos la tablita de ángulos notables para el seno y para el coseno. ¿Se acuerdan que dijimos que la del seno se iba armando en forma creciente? Para pi sobre 6 valía 1/2, para pi sobre 4 valía raíz de 2 sobre 2, para pi sobre 3 raíz de 3 sobre 2. Y la del coseno dijimos no nos preocupa demasiado porque la escribo al revés que la del seno, ¿no? Ahora, la tangente. ¿Cómo completamos la tabla para los ángulos notables del primer cuadrante con la tangente? ¿Qué tenemos que recordar? Que Es la el tangente, seno por definición, es seno dividido el dividido coseno. coseno, ¿no? 0 dividido 1, 0. 0. Ojo acá, 1/2 el seno de pi sobre 6, dividido el coseno de pi sobre 6, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto da esto? 2 Da raíz de 3. 3 sobre 2. Se me simplifican los dos y me queda 1 sobre raíz de 3, ¿no? Ah, 1 sobre raíz de 3, sí. ¿Se acuerdan que esto se podía racionalizar multiplicando por raíz de 3 arriba y abajo? Para que abajo no me quede la raíz. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, que es raíz de 3 sobre 3. Bueno, si yo recuerdo que la tangente en pi sobre 6 es 1 sobre raíz de 3, o lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 3, es suficiente. ¿Sí? Lo que se tienen que acordar es que el valor exacto para obtener la tangente es lo que vale el seno para pi sobre 6 sobre lo que vale el coseno para pi sobre 6. Y para la cotangente voy a hacer al revés, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 para pi sobre 6 dividido 1/2, que me queda raíz de 3. Bueno, así podemos completar la tablita de ángulos notables para la tangente y para la cotangente. Fíjate, 0 dividido 1, 0. Este dijimos que era 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3, como vos quieras. La tangente en pi sobre 4, ¿cuánto me tendría que dar? 1. 1, porque estoy dividiendo el mismo número, ¿no? Seno y coseno en este caso son iguales. Para pi sobre 3 se me simplifican los dos y me queda raíz de 3 dividido 1. ¿Y para pi sobre 2? No existe. 0. No existe, porque no puedo dividir por 0, no está definida. Aparte habíamos dicho que para que la tangente tenga sentido, el ángulo alfa tenía que ser
distinto de pi sobre 2 o de cualquiera que sea coterminal con pi sobre 2 y también distinto de menos pi sobre 2, que es el simétrico, o cualquiera coterminal con ello. Y para la cotangente voy a hacer la cuentita al revés, ¿no? Para 0 no va a estar definida porque cuando haga coseno dividido seno de 0 voy a tener que dividir por 0, o sea que la cotangente no existe, y me va a quedar la tablita armada al revés, que es la de la tangente. ¿Sí? Bueno, con esta definición podríamos seguir abordando los ejercicios del 10 al 14. Ahora yo en un ratito los voy a dejar trabajar con Gonzalo con alguna de esas ecuaciones, pero aprovecho y doy lo último de teoría. Va, no sé, Gonza, si querés hacer algún ejercicio ahora y después damos lo del teorema. Como quieran, como quieran. No sé, los chicos que prefieren. ¿Prefieren hacer algún ejercicio de tangente? ¿O seguimos y después hacemos como un compiladito de todo lo que queda? Era mejor ejercicio de momento. ¿Eh? Mejor ejercicio diría yo. Bueno, Para... bueno, entonces Practicamos los un dejo en ratito. manos de Gonzalo, que va a ser alguno de los del 10 al 14. Bien, algunos siempre lo que se termina por ahí complicando, que son las ecuaciones, así que si miran la guía, en el punto 13 tienen algunas ecuaciones eh, para trabajar. Después el punto 12 tienen para demostrar parecido a lo que hicimos anteriormente con la adición, ¿sí? Ahí para hacer algunas demostraciones. Bueno, con Cari habíamos hablado hacer algunas ecuaciones que siempre después eh, aparecen muy seguido, ¿sí? Así que, Ejercicio clásico de parcial. y siempre van a tener, ecuaciones van a aparecer en algún momento, así que está bueno que las sepan hacer. Obviamente todos los ejercicios, pero bueno, tengan en cuenta. Les voy a compartir un poquito la pantalla y irme echando con la teoría. Yo voy a tirar un spoiler mientras. Al final de cada unidad nosotros les vamos a subir un desafío. El desafío va a ser algunos ejercicios, 2, 3, 4 ejercicios, no más que eso, que son como integradores de la unidad. Esos ejercicios de los desafíos son los que se suelen tomar en los parciales y en los finales. Los desafíos no los corregimos en clase, los dejamos para las clases de consulta, ¿eh? Pero préstenles mucha atención a ese tipo de actividades porque son ejercicios que nos robamos de otros parciales o de finales de esta materia. Es solo un spoiler, nada más. Bien. Algo que está bueno que lo tengan en cuenta es el mapa de signos. No sé, Cari, si lo trabajaron en el mapa de signos la clase pasada con senos y cosenos, si En, hablaron de e- esa. en esta, en esta comisión yo hablé, fui escribiendo sobre la circunferencia, pero no sé si estaban todos Bien. conectados porque estuvimos. Eh, bueno, hago un repasito. Dale. ¿Sí? Si se acuerdan, chicos, para lo que es el seno, ¿sí? Como en el seno lo que estamos mirando es el eje de las ordenadas, tenemos tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante resultados positivos y en el tercer cuadrante y cuarto cuadrante resultados negativos, ¿no? Y el coseno, ¿sí? Como estamos mirando el eje de las abscisas, ¿sí? Vamos a tener positivo en el primero y en el cuarto cuadrante y negativo en el segundo y en el tercero. Como la tangente, como recién definió Cari, ¿sí? Es la división, ¿no? Entre lo que es seno dividido coseno, lo que vamos a tener es justamente la regla de signos, ¿no? Porque vamos a estar dividiendo números positivos o negativos, entonces vamos a tener, ¿no? Si pensamos que vamos a estar dividiendo, por ejemplo, un ángulo del primer cuadrante con uno del primer cuadrante, pues estoy dividiendo al mismo ángulo, el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. En ese caso nos queda positivo dividido positivo y nos va a dar resultado positivo, ¿no? Y en el segundo cuadrante, cuando dividamos el seno del ángulo del segundo cuadrante dividido su coseno, ¿sí? Estoy dividiendo un número positivo con uno negativo. Entonces nos queda negativo. Bueno, y así podemos completar todo el cuadrante. Entonces,
nos queda en el primero y en el tercer cuadrante positivo y en el segundo y en el cuarto cuadrante positivo. ¿Sí? Entonces, lo van a ver en la teoría, ¿sí? Fíjense que acá, en vez de las soluciones repetirse, ¿sí? Cada 2 pi o cada una vuelta entera, los vamos a estar repitiendo cada media vuelta, ¿sí? Siempre tienen escrito esto en la teoría, ¿sí? Van a tener que la tangente de alfa, que me corro el cosito del zoom. Ahí está. La tangente de alfa es igual a la tangente de alfa más k por pi, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Que, por ejemplo, si yo digo la tangente del ángulo 1/3 pi, acá yo me dejé una circunferencia trigonométrica, no me animé a dibujarla de lo mal que de lo que me iba a salir, así que Astuto, astuto. ya me las dejé preparadas, ¿sí? Va a tener la misma tangente que el simétrico en el tercer cuadrante, o sea que el cuarto tercio de pi, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Un poquito de teoría que nos va a servir para resolver esta parte de las ecuaciones, ¿sí? Así que vamos con algunas. Yo a veces escribo tan, a veces escribo la T y la G, pero por ejemplo, la primera ecuación tenemos tangente de x igual a 0, ¿sí? ¿La tangente de qué número nos da 0? ¿De qué ángulo? ¿O de qué arco de ángulo nos da 0? ¿De 0 o pi? Bien, de 0. De pi no. Perdón. Sí, de 0 o de pi, muy bien, ¿sí? O de cualquiera que caiga, pero en verdad tenemos que elegir un solo representante en este caso, no necesitamos 2 representantes, ¿sí? Porque siempre tenemos que respetar esta formulita que tenemos acá, ¿sí? No hace falta, pues no tenemos otro simétrico que tenga otro valor distinto, ¿sí? Que caiga cada una vuelta, perdón, cada 2 pi, nos vuelva a dar ese valor, ¿sí? Entonces... En este caso son un poco más fácil por ahí las ecuaciones cuando tiene la tangente, porque lo que vamos a tener es que la solución puede ser el 0, como dijiste, o puede ser pi, o también podría ser 2pi, ¿no? O podría ser x igual a 2pi, ¿sí? Y fíjense que en la circunferencia trigonométrica, ¿qué estoy haciendo? Estoy girando, ¿no? De acá a acá, después estoy volviendo acá, después estoy volviendo, ¿no? Siempre estoy haciendo cada media vuelta, estoy encontrando una solución que nos da 0 en la tangente, ¿sí? Entonces, en forma genérica, la podríamos escribir, ¿sí? La solución la podemos escribir como 0 más 2pi. Obviamente, perdón, 0 más kpi. Ok, voy a borrar eso. Me molestan las... Vamos. El 0 es el neutro, así que no hace falta que lo escriban, ya que podríamos decir que k por pi es el conjunto de solución de toda esa ecuación, ¿sí? No sé si se entendió, si tiene alguna duda. Tienen que, vamos a hacer alguna otra. Disculpa, yo no Sí, entendí de dónde salió el 2pi y el 3pi en K. el ¿Me 2pi y el podrías ahí? 3pi en K lo Sí. tenemos en esto de acá, ¿sí? Fíjate que esto que lo pueden encontrar en la teoría, ¿sí? Lo que está diciendo es que cada un pi, ¿sí? O cada medio giro de arco, la tangente obtiene el mismo resultado, ¿sí? Entonces, si nos vamos en cualquier ángulo que vos te pares, ¿no? Si nos paramos en 1/6 de pi, tiene la misma tangente que el 7/6 de pi. ¿Se entiende? Siempre cada medio giro de la circunferencia, tenemos el mismo resultado para la tangente. Entonces,
Elegimos un representante. ¿Cuál nos da 0? Una tangente que nos dé 0. La tangente de 0, ¿sí? Entonces, como la de 0 nos da 0, yo giro, hago medio arco de circunferencia, la tangente de pi también tiene que dar 0. Si hago medio arco más, la tangente de 2pi también da 0. Y así, cada medio arco que voy girando, la verdad de medio arco valía un pi. Ahí entendí, ¿Entiendes? gracias. ¿Sí? Por eso en forma genérica sería el 0 más k por pi. Acá a mí me falta aclarar que k tiene que pertenecer a los enteros, ¿sí? Este k por pi, ¿qué representa? Medias vueltas. Medias vueltas, exactamente, ¿sí? Acuérdense que k por pi son medias vueltas o 2k pi eran vueltas enteras, ¿sí? En este caso, cada media vuelta siempre repetimos el valor de tangente. No sé si tienen alguna en particular que quieren que hagamos de esas. Creo que la B se las dejaría, va a ser muy similar a, a la que hicimos recién. La C, ¿qué les parece que habría que hacer? Más allá, si quieren, no la hacemos y podemos hacer la D, si quieren, pero ¿qué habría que hacer en la C? Pasás el 1 sumando y resolvés. Exactamente. Y tenemos que ver, nos va a dar -1 y bueno, buscar cuál es la tangente de qué número nos da -1, ¿sí? Si nos da -1 como resultado, ¿en qué cuadrante está? Si pensamos en los signos de, ¿no? Tiene que estar o en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante el representante, ¿no? Y después, cada medio giro, obtenemos la solución. ¿Sí? Ahí tienen una pista para el ejercicio C. Y si vamos a hacer, si quieren, el D, la tangente cuadrada. Mientras le comento que en la página 12, si bien no está demostrada la propiedad que les acaba de mencionar Gonza, de esto de que cada medio giro la tangente vale lo mismo, está demostrado para el caso particular de la tangente de alfa más pi. O sea, para k igual a 1 está demostrada la propiedad, pero vale para cualquier k, ¿sí? Eso Y en en la la página misma 12 página, de en la la página teoría, 12, ¿no? sí, de la teoría. Y Ah, en la está. misma página tiene el ejemplo 5, que es una ecuación muy parecida a, a una de las que encaró recién Gonza, pero bueno, con otro valor de la tabla de ángulos notables. Así que, si bien no nos vamos a detener en todos los casos que puede llegar a ver, porque hay algunos que están explicados paso a paso en el texto, sí les vamos a ir dando algunas sugerencias, algunos empujoncitos, como para que después ustedes puedan terminar cómodos toda la práctica, ¿sí? Les vuelvo a repetir, a partir de la semana que viene, porque el viernes es feriado, no vamos a tener clase. Pero a partir de la semana que viene, yo me ofrezco a conectarme un ratito antes, o me puedo quedar un ratito después, antes de empezar con la teoría, para ir corrigiendo algún ejercicio que alguno tenga ganas de corregir. Perdón, Gonza. No, bien. A ver, chicos, acá, ¿qué se les ocurre? ¿Qué harían? Lo Pasar que el estoy cuadro. viendo, profe, lo que, Sí, perdón, sí, escucho, Santiago, ¿no? sí, sí, está bien. Sí. Lo que yo estoy viendo acá es el tangente cuadrado. No sé si está bien, se podría hacer el módulo de tangente igual a raíz cuadrada de 3. Exactamente, sí, perfecto. Acuérdense que esto de acá, nosotros lo escribimos, el cuadrado lo escribimos ahí, pero eso, sí, representa estar escrito así, tangente de x y acá el cuadrado, ¿no? No sabremos escribirlo de esa manera por una cuestión de que se puede llegar a confundir de si el cuadrado es solo para la x ¿sí? O es para la tangente, entonces ¿Se puede escribimos hacer factor común? Puede ser. factor común. Lo hacemos cuando hay más de un término, ¿no? Porque tiene que ser un factor, es un factor que se repite en dos términos distintos. Y acá no tengo dos términos, por eso no haríamos factor común en este. ¿Sí? Por eso lo que dijo Santiago, básicamente pasar el cuadrado, ¿no? De potencia lo pasamos a raíz, hablando tal vez no de la mejor manera, el pasaje de términos para algunos profesores decir paso un número
les hace un poco de ruido. Así que, no sé, Cari, vos, si también te Sí, pasa. es matemáticamente correcto y aceptable. A mí me genera como un poquito de ruidito Es- porque como que uno, viste, pasa todo lo que se le cruza por el camino en claro, el orden que se le dé la claro. gana, pero sí. Está bueno que, o sea, obviamente lo práctico mismo, los profes, trabajamos haciendo pasaje de términos, no estamos todo el tiempo escribiendo operaciones miembro a miembro, pues se nos harían interminables las ecuaciones, pero está bueno siempre que sepan qué es lo que pasa, ¿no? Que en verdad de pasar un término lo que hacemos es aplicar la misma operación a ambos lados de la igualdad, de un lado la simplificamos y del otro lado nos queda el resultado que nos termina quedando, ¿no? Eso es lo que sucede. Lo que pasa es que como lo hacemos adrede para que de un lado se cancele, directamente no lo escribimos y lo escribimos del otro lado y nos da esa sensación de pasaje, de que este número pasó para el otro lado. eh, Haciendo lo opuesto, ¿no? Pero justamente, particularmente a veces con la potencia, para cancelar la potencia, está bueno tener en cuenta de que si yo tengo raíz cuadrada de A, ¿sí? Una enésima, si este número es par, no se simplifica la potencia y la raíz, sino que, o sea, se simplifica, pero dándonos como resultado el valor absoluto de A. Y de ahí sale eso de que cuando yo paso una potencia par, aparece el módulo, ¿sí? Sale de una propiedad en sí de cancelación de la potencia eh, con la raíz. Así que si seguimos con la ecuación, no nos vamos a ir tanto con esos detalles que, bueno, son cuando uno aprende todas las propiedades, está bueno tenerlo en cuenta. Igual Pero estos chicos tienen aprobado matemática básica, ya la vieron esa propiedad por de eso, Gauss. por eso, por eso. Así que ya esperemos que se la acuerden. Igual siempre está bueno, ¿no? Repasar las propiedades y hacer todo, cuando uno resuelve una ecuación es con fundamentos, ¿no? Y el tema este de no hacerlo con un pasaje, de tener en cuenta que estoy haciendo operaciones miembro a miembros, yo creo que me saca de la duda de quién pasa primero, ¿no? Me doy cuenta que si yo hago las operaciones miembro a miembro, si hago la equivocada, no cancelo lo que tenía que cancelar, así que tendré que volver el paso atrás, o sea que eso está bueno tenerlo en cuenta. Bien. Seguimos con la ecuación. Sabemos que en este caso tenemos valor absoluto de la tangente de x igual a la raíz cuadrada de 3. Tendríamos dos opciones, ¿no? Podemos decir que la tangente de x vale a raíz cuadrada de 3 o que la tangente de x vale menos raíz cuadrada de 3. ¿No? Así que podemos buscar en la tablita de ángulos notables. Yo me he dejado una por acá. Este Para que no sé qué le pasó a la tablet. Bueno, no sé qué le pasa a veces que nos vamos a ver con el pad. ¿Sí? Acá teníamos una tablita de ángulos notables. Yo la corregí ahí porque la saqué de Google y estaba con los grados, así que buscamos la tangente de cuál vale raíz cuadrada de 3 del ángulo pi sobre 3. ¿Sí? El ángulo pi sobre 3, ¿sí? Sería el de 60 grados, ¿sí? Pero el ángulo pi sobre 3 tiene tangente raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Así que elegimos a ese como representante, podría ser. Entonces nos queda que la x es igual, ¿sí? A pi sobre 3 más cada media vuelta que gire también va a volver a suceder eso, ¿no? Habíamos dicho que si pi sobre 3 tiene esta solución, ¿sí? El simétrico del otro lado, o sea, el 4 tercios de pi, también va a tener la misma solución. Y así, cada vez que vaya girando, voy a tener, ¿no? Después voy a tener el 7 tercios, el 10 tercios, y así todos los que querramos. ¿Sí? ¿Y cuál sería la tangente de qué ángulo, de qué arco de ángulo nos da menos raíz cuadrada de 3? Vuelvo a la circunferencia. No sé si puedo sacar eso. Voy a tocar más porque ¿cuál les parece que es, chicos? La que da menos raíz cuadrada de 3. Por ahí lo que tengan que tener un poquito en cuenta. Ustedes ven las líneas negras, ¿no? O las estoy viendo Sí, yo. sí, sí.
No sé qué Sí, se pasa. ven. Cada clic que hago me dibuja una de esas líneas y no sé por qué. Porque no tiene que ver con. No sé si es la digitalizadora o. Ahí está. ¿Sí? Vamos a tener que tener en cuenta tal vez la tablita de ángulos, la tabla de signos. ¿Sí? Si le Entonces, apretás Control Z no se borran. no, porque si aprieto Control Z me borra lo último que fui escribiendo acá. Ah, No sé por qué es. Como que, eh, y pasó como pasó hoy Está con... poseído el Zoom hoy, no sé qué le Sí. pasó. No, no, pero para mí esto es del whiteboard, porque ya me lo ha hecho. Creo que no es el Zoom. Después, si no, la limpio y la vuelvo a entrar y se va. ¿Sí? Fíjense, la tangente habría que graficarlo, pero es un valor que sale por fuera de la circunferencia. No es ni la abscisa, ¿sí? Ni la ordenada. Es un valor que se obtiene por fuera, ¿sí? de, de la tangente, de la circunferencia, perdón, ¿sí? Y el que nos daría el valor opuesto, ¿sí? El que nos va a dar el valor opuesto va a ser propiamente el ángulo opuesto. Esa sería una manera de encontrarlo, ¿sí? De hecho, si lo hacen en la calculadora, les va a dar menos pi sobre 3. Pasa que justo en la calculadora lo van a ver con un decimal si estén en radianes, o si no lo van a ver como menos 60 en la calculadora. Pero también es cierto que el otro ángulo que tiene la misma tangente, perdón, la tangente opuesta, va a ser este de acá, el 2 tercios de pi. ¿Por qué el 2 tercios de pi? Porque en valores de seno o coseno, ¿qué le pasa al 2 tercios de pi con respecto al 1 tercio de pi? ¿No? Si lo pensamos con la división, ¿sí? El 1 tercio, el seno de 1 tercio de pi. ¿Se acuerdan cuánto daba el seno de 1 tercio? Si no, lo tenemos ahí anotado. Tenemos que nos da 1/2. Y el coseno de 1 tercio de pi, Al revés, Gonza. perdón, No, al no, revés, no. al revés. Raíz de 3 sobre 2 Ahí acá está. y 1/2 acá. Perdón, chicos. ¿Sí? Y cuando analizamos el seno de 2 tercios de pi, 2 tercios de pi, ¿sí? El seno, ¿qué le pasa? Es el mismo en este caso, ¿no? Nos vuelve a dar raíz de 3 sobre 2. Pero el coseno de 2 tercios de pi, ¿sí? Nos cae acá. Es decir, nos cae negativo, menos 1/2. ¿Sí? Como hacer la tangente era dividir seno dividido el coseno, lo que nos va a tener es el valor absoluto nos va a dar el mismo número. Si antes daba raíz de 3, ahora también va a dar raíz de 3. Pero tenemos una diferencia en el signo, ¿no? El anterior nos iba a dar positivo porque estábamos dividiendo dos resultados positivos, mientras que en este caso estamos dividiendo un positivo con un negativo. Entonces, podemos elegir como representante de la solución, ¿sí? De cuál es el que da menos raíz cuadrada de 3, a x lo podemos representar como 2 tercios de pi más cada media vuelta, ¿sí? Que estemos dando, o sea, más k por pi. No sé si se entendió, si me fui demasiado en alguna parte. Vamos a achicar un poco así. En el chat pregunta Francisco cómo llegaste al 2 tercios de pi. El 2 tercios de pi lo que hice fue buscar un ángulo que sea simétrico, ¿sí? Al 1 tercio de pi. En este caso, busqué el simétrico respecto al eje Y, ¿sí? ¿Por qué busqué un simétrico? Porque los ángulos simétricos tienen los mismos senos o cosenos, nada más que van variando los signos, ¿no? Sabemos que si estamos del primer al segundo cuadrante, el seno no cambia de signo, pero el coseno sí. O si buscamos el simétrico del primer cuadrante al cuarto cuadrante, el coseno es el que no cambia de signo, pero el seno sí. Y si buscamos el opuesto, ¿sí? Perdón, el simétrico respecto al origen, ¿sí?
en ese caso cambian los dos, ¿sí? Del primer cuadrante con el tercer cuadrante, cambian los dos signos, ¿sí? Así que lo que hice fue buscar, en este caso, busqué el simétrico respecto al... A mí me gusta esto trabajarlo generalmente en positivo, no suelo elegir yo personalmente un representante negativo, es por ahí la costumbre, ¿no? Si ustedes lo buscan en la calculadora, ¿no? Esto lo pueden despejar en la calculadora, ¿sí? Si esto ustedes lo hacen en calculadora, esto de acá, si tienen la tangente de x igual a menos raíz cuadrada de 3, ¿no? En la calculadora van a dejar la x y van a pasar la tangente del otro lado como arco tangente de menos raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Si no configuraron en radianes la calculadora, esto les va a decir menos 60, ¿sí? Entonces, menos 60 es el ángulo, perdón, es el 5 tercios de pi, ¿sí? Este sería, o lo que sería menos un tercio de pi. Y sabemos que la tangente cada media vuelta vuelve a ser el mismo resultado, así que insisto, pueden elegir este resultado, o perdón, ese ángulo, o pueden elegir este ángulo, o cualquiera que se vuelva a pisar sobre sí. ¿Sí? Si ustedes quieren elegir el 8 tercios de pi, que sería media vuelta más del 5 tercios, girando en sentido positivo, ¿sí? Es el 8 tercios de pi, también es válido. Ahí las soluciones son infinitas para estas ecuaciones. No sé si ahí te respondí, Francisco. Perfecto. Bueno, cualquier Bien. duda. No Sí, sé, chicos, esto les va a resultar al principio todo nuevo, porque durante la escuela secundaria siempre hablamos de los ángulos medidos en grados. Eh, Acá la única diferencia que hay es que ahora estamos mirando esos ángulos con otro sistema de medición. Al principio va a costar un montón, pero si son constantes, hacen los ejercicios y practican, va a llegar un punto que ya por reiteración les va a resultar natural. Ya ni siquiera va a hacer falta que tengan que acordarse de la tablita de ángulos notables. De tanto hacer llega un punto que uno ya se los acuerda. Sí, también hay la mejor práctica es en este momento para que lo vean, después eso, se lo van acordando de memoria, pero para que lo vayan viendo es tengan a mano una tablita de ángulos notables y tengan a mano, sobre todo, más importante que la tablita, creo que de ángulos notables, es la circunferencia trigonométrica. Aprender a ubicarse en la circunferencia trigonométrica. Demanda fracciones, que sabemos que de la secundaria muchas veces las fracciones son el gran enemigo y hay que amigarse en la circunferencia trigonométrica. Estoy todo el tiempo partiendo la circunferencia, así que se tienen que amigar con las fracciones en ese sentido. Así que, nada, estudien con eso a mano. Si tengan una circunferencia ahí siempre a mano para consultarla. Por ahí la primera vez la tengan escrita con los ángulos, la segunda vez ya sabrán más o menos dónde está cada ángulo y no la van a necesitar escribir hasta el día que no la necesiten, que se la puedan imaginar sin necesidad de escribirla, ¿sí? Sí, lo más Pero importante, más que nada, como dijo Gonzalo hoy, es que tengan una noción de en qué cuadrante cae el arco o el ángulo, y una vez que más o menos, porque tampoco le vamos a exigir precisión en eso, pero que sí tengan noción de, bueno, este número cae en el primer cuadrante o cae en el segundo, y qué signo tiene el seno, el coseno y la tangente en cada uno de esos cuadrantes. Si ustedes más o menos se ubican con eso, después lo demás es práctica, ¿no? Y bien, siempre una ecuación trigonométrica tiene que tener su circunferencia al costadito, como para decir, me ubico, me paro acá, me paro allá, sumo una vuelta entera, sumo media vuelta. Eso a nosotros nos sirve también como para ver si ustedes realmente están comprendiendo o están resolviendo ecuaciones de manera automática. Así que la tablita y la circunferencia, más que nada la circunferencia, siempre que apoye a la ecuación que vayan a resolver. después también creo que un error muy común cuando si las resuelven en forma automática, sin realmente entenderla, es olvidarse la solución simétrica, ¿no? Si vemos que el seno de, ¿sí? De, no sé, pi sobre 3
es raíz de 3 sobre 2, saber que el de 2/3 de pi también, ¿sí? Generalmente, si lo hacen en forma automática, que por ahí usan la calculadora o lo que sea, van a encontrar la primera y nunca van a encontrar la segunda solución. Así que, bueno, ahí de nuevo estoy con este problema. A ver, ¿qué me pasa? Bueno, voy a volver a seguir y voy a volver a... Sí, tengan en cuenta que la simétrica no es, si la ecuación la están resolviendo en R, no es que se están comiendo una solución, se están omitiendo infinitas soluciones de la respuesta, porque a veces nos dicen, ah, me olvidé de poner una, ¿no? En realidad te olvidaste de poner a esa representante que representa otras infinitas soluciones de la ecuación. Bien, acá tenemos en el ejercicio 14 otras ecuaciones bastante más complejas, ¿sí? Acá ya estamos mezclando senos, cosenos, tangentes, ¿sí? Así que eh, no sé si, Cari, hablaron de la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado Sí, de igual la a identidad 1. pitagórica lo mostramos con la circunferencia. Perfecto. Sí, sí. Bien. Eso ténganlo en cuenta, siempre que aparezcan senos y cosenos cuadrados, no digo que siempre lo vayan a tener que usar, pero puede ser que en algún momento, cuando no le encuentren la manera, haya que usarlo, ¿sí? Vamos con la primera, a ver qué sale. Seno de x por la tangente de x menos el seno de x, vamos a ver un poquito, igual a 0. Bien. Acá vamos a hacer algo parecido. Hicimos algo similar hace un ratito acá, lo hizo Cari. ¿Qué se les ocurre en este caso? Siempre pueden separar en términos, si les parece. Factor común, dice Juan segundo. Perfecto. Yo tengo el chat cerrado porque me ocupaba espacio en la... No, no te preocupes, yo te coacheo de acá. Muy bien, factor común. ¿Y qué sacamos de factor común? ¿Qué es lo común en ambos términos, no? Separamos en términos y justamente, perfecto, el seno de x es lo que está en común a ambos términos. O sea que seno de x es nuestro factor común. Nos queda, si en el primer término dividimos por seno de x, se simplifica y nos queda la tangente de x. Y en el segundo término, seno de x nos queda, dividido seno de x, nos va a quedar 1. Ojo con ahí con el factor común de que cuando son iguales, a veces los sacan y en vez de dejar un 1 no dejan nada, ¿sí? Sepan que si tenemos dos términos, adentro del paréntesis en el factor común, nos tienen que quedar dos términos o la misma cantidad de términos que tenemos. Así que ahí tengan cuidado con eso. Bien, entonces, ahí tenemos un producto que da como resultado 0, ¿no? Así que tenemos el mismo caso que planteamos hoy. Una multiplicación nos va a dar 0 siempre y cuando estemos multiplicando por 0. Cuando alguno de esos dos factores o el factor seno de x es 0 o el factor tangente de x menos 1 es 0, ¿no? Así que o seno de x es igual a 0 o tangente de x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuándo daba 0 el seno? Esta ecuación que ya hemos hecho. Cuando era 0 o pi. Exactamente, ¿sí? O Usamos capi. eso como K por pi. representante. Bien. ¿Como Solano? O k por pi, digo. Bien, o sea, como si usamos el 0 como representante, 0 eh, más 2k pi sería cualquiera de esas. O vimos la solución compacta del seno de x igual a 0, que este era justo una de que, como son puntos opuestos en la circunferencia, la podíamos compactar a la solución y decir que en este caso la x era k por pi, ¿no? Cada media vuelta, porque lo tengo en 0, lo tengo en un pi, lo tengo en 2 pi, en 3 pi, así, o girando hacia el otro lado, algo similar. Así que
Bien, por lo menos eso se ve que lo entendieron, que se entendió la explicación, así que eso está muy bien. Acá, en la tangente de x igual a -1, ¿cómo despejamos esta segunda parte de la solución? Yo pasé el 1 sumando, digamos, y ¿cómo es? La tangente daba 1 en pi sobre 4. Eso sería pi sobre 4 más k por pi. Bien, Pero sí, no sé qué hacemos acá, Gonzalo. la verdad, más k por pi, excelente, ¿sí? Entonces, bueno, la solución general, acuérdense de escribirla, ¿sí? Sería k por pi, una solución, y la otra solución sería pi sobre 4 más k por pi. Y esto con k perteneciente a los enteros. Bien, muy bien, chicos. Excelente. A ver, Bueno, las que quedan del 14 son como integradoras, digamos. Es como para resolver ese tipo de ecuaciones tienen que haber asimilado todo lo anterior. Ahí hay que usar definiciones, propiedades, algún artilugio, como en el caso de la A, sacar un factor común, por ahí en algún caso escribir a la tangente en su forma de cociente, como seno de x sobre coseno de x. Acá tienen que usar la identidad pitagórica, todo lo que estuvimos viendo la clase pasada, más un poquito de esta clase. Son ejercicios, los del 14 más del estilo de los parciales, donde hay que usar un poquito de cada cosa. Así que les vamos a dar un tiempito para que digieran todo lo que explicamos, que lo mastiquen y que traten de poner en práctica cosas que se les van ocurriendo, que obviamente la primera vez que se sienten a resolver este tipo de ecuaciones no se les van a ocurrir todas las estrategias a haber y por haber. Vuelvan hacia atrás en el material, busquen la teoría, busquen alguna igualdad que les ayude a reemplazar, a resolver y de a poquito le van a ir tomando la mano. Si bien la siempre, semana que viene vamos a trabajar con la unidad de números complejos, vamos a seguir trabajando con los ángulos y con ángulos notables y no es que vamos a olvidarnos del seno y del coseno completamente. algo para que tengan en cuenta que les pueda servir es traten de reducir a una sola operación trigonométrica, ¿sí? O sea, no tengan senos, coseno, tangente, todo en la misma ecuación. De alguna manera, traten de transformar eso que tienen para que les quede o todos senos, o todos cosenos, o todas tangentes cuando sea posible. Eso les van a ver que les va a ayudar a tener en cuenta eso, ¿no? Como si sabemos que la tangente, ¿no? La tangente es el seno sobre el coseno, ¿no? Entonces, por ahí de esa manera, fíjense que en la segunda van a poder simplificar ese coseno que tenemos ahí como numerador y esta tangente la escribimos ahí y podemos simplificar el coseno. Lo único que nos quedó fue una sola operación que es el seno. Y después la otra que vieron, que fue la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1, ¿sí? Bueno, me estoy olvidando del ángulo, lo estoy haciendo rápido, ¿sí? Esa de ahí despejan, pueden decir que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado o que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado y también eh, fijarse, pero no sé, Cari, si tenemos mucho tiempo para hacer alguno más Nos o quedan un ratitito más que por ahí estaría bueno mostrarles las fórmulas del seno, del teorema del seno y del coseno teorema para del que puedan seno. Dale, completar. dale. ¿Querés que ¿Sí? te dejo con eso entonces? Dale. Ah, ah, listo. Bueno, a ver. Nosotros íbamos por acá. Bien, nosotros en matemática básica trabajamos con la resolución de triángulos rectángulos. No sé si se acuerdan, pero en la unidad 2 del material de matemática básica o elementos de matemática, usamos el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos y usamos las razones trigonométricas seno, coseno y tangente que salían de el seno de un ángulo era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el opuesto sobre el adyacente. Bien, ¿qué
desventaja tenía esa teoría? Que solo me servía para resolver triángulos rectángulos nada más. Nosotros les vamos a presentar dos teoremas, uno que se llama teorema del seno y otro que se llama teorema del coseno, que en realidad vienen como a solucionar el problema de, no importa si el triángulo es rectángulo o no, con estos dos teoremas los vas a poder resolver igual, es decir, ampliamos el espectro de los triángulos. Es decir, si yo tengo información acerca de un triángulo, si concretamente sé que es rectángulo, puedo usar lo que aprendí en matemática básica. Pero si no tengo información acerca de si es rectángulo o no, independientemente de que sea rectángulo o no, estos teoremas nos van a ayudar a resolver, cuando decimos resolver es encontrar alguna incógnita vinculada al triángulo, ¿sí? Ya sea algún ángulo o alguno de los lados que yo quiera averiguar. Bien, en primer lugar vamos a ponernos de acuerdo en la notación que yo voy a mostrar acá para que sepamos todo de qué estamos hablando, ¿sí? A los ángulos yo lo llamé con letra mayúscula. Fíjense que en este triángulo que pretende ser un triángulo cualquiera, cualquiera, los ángulos los mencioné con letras mayúsculas A, B y C, ¿sí? Y puntualmente a los lados, que los mencioné con letra minúscula, los mencioné con el mismo nombre que el ángulo que tienen enfrente. No sé si alcanzan a ver la flechita, que del ángulo A me voy con una flechita al lado que también se llama A. Del ángulo B me voy al lado que está enfrente del ángulo que también se llama B. Y del ángulo C me voy con una flechita al lado que está enfrente que también tiene el mismo nombre, ¿sí? Esto es por una cuestión de organización y también de que tenga sentido todo lo que vamos a decir a continuación, ¿sí? Entonces, el lado A va a ser el lado que está enfrente del ángulo que se llama A también, ¿eh? Lo mismo con B y lo mismo con C. ¿Qué dice el teorema del seno? El teorema del seno vincula estas parejas, estos pares de información, lado con ángulo, ¿sí? Como estamos hablando del seno, el seno se lo calculamos a un ángulo. En este caso, como estamos trabajando con triángulos, los ángulos interiores de un triángulo, ya sabemos de la escuela secundaria que no pueden exceder, la suma de esos tres no puede exceder a 180, o sea, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180. Por una cuestión de que estamos trabajando concretamente con triángulos, en esta ocasión a los ángulos sí los vamos a nombrar usando la notación sexagesimal. Vamos a hablar de grados, minutos y segundos. Es probable que en algún problema aparezca algún ángulo escrito medido en sistema radial, es probable, pero nosotros en el caso de los triángulos nos vamos a referir a los ángulos en forma sexagesimal. Bien. ¿Qué dice el teorema del seno? El teorema del seno establece una relación de igualdad entre el cociente de un ángulo, perdón, de un lado y del seno del ángulo que está enfrente. No sé si alcanzan a ver en este cuadrito que yo armé una fracción entre el lado A y el seno del ángulo que está enfrente a A. Otra fracción entre el lado B y el seno que está enfrente del lado B, el ángulo que también tiene el mismo nombre, y otra fracción entre el lado C y el ángulo que está, el seno del ángulo que está enfrente, que también se llama C. A cada una de estas fracciones se la llama razón, ¿sí? Cualquiera sea la pareja que vos quieras armar, esa razón va a ser constante, va a ser la misma, ¿sí? Entonces yo puedo decir que A dividido el seno del ángulo A me va a dar lo mismo que B dividido el seno del ángulo B. O me va a dar lo mismo que C dividido el seno del ángulo C. Ahora, fíjense que yo las fracciones las armé poniendo los lados arriba y el seno de cada ángulo abajo. Pero también lo podría haber escrito al revés, ¿sí? El seno del ángulo A dividido o armando la razón con el lado A me va a dar lo mismo que el seno del ángulo B dividido su correspondiente lado B y lo mismo que el seno del ángulo C dividido su correspondiente lado C. O sea que podemos usar el teorema del seno con el seno arriba o abajo de la fracción. Y justamente se llama teorema del seno porque es la única razón trigonométrica que interviene en las fórmulas, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a poder usar el teorema del seno para resolver un triángulo? Bueno, en primer lugar,
una de las fracciones tiene que estar completa, es decir, yo tengo que tener información acerca de un lado y del ángulo que está enfrente. Y después tendré que tener otra información, es decir, necesito 3 datos, pero no 3 datos al azar, sino que de esos 3 datos, 2 tienen que formar una de estas fracciones que mencionamos acá en el teorema del seno. Si no, no lo vamos a poder usar. Supónganse que a mí me dan como dato el lado A, el seno del ángulo B, o el ángulo B, y el lado C. ¿Sí? Con el lado A, el lado C y el ángulo B no armo ninguna fracción completa. Entonces ahí el teorema del seno no lo voy a poder usar, por más que tenga 3 datos. No sé si me explico con esto. ¿Sí? Los 3 datos que me tiene que proporcionar el triángulo, con 2 de ellos tengo que poder armar una fracción. Bien, vamos a un ejemplito. Supongamos que tenemos este triángulo, ¿sí? Este es un triángulo cualquiera, ni siquiera está dibujado a escala, no pretende ser ni siquiera un triángulo ni isósceles, no sé si es rectángulo, si no es rectángulo, es un triángulo cualquiera. Como información de este triángulo me dicen que el ángulo A mide 40 grados, que el ángulo B mide 30 grados, el lado que está enfrente del ángulo A no lo conozco, el lado que está enfrente del ángulo B mide 6 centímetros. ¿Sí? Entonces me preguntan, ¿cómo hago para calcular el lado A? Fíjense un detalle. Si bien el ángulo C no me lo están dando, porque para este problema el ángulo C no aporta ninguna información, nosotros podemos decir cuánto vale este ángulo C. Porque estos dos, más este que no sé cuánto vale, ¿cuánto me tiene que dar? 180. 180. Bien, entonces ¿cuánto mide el ángulo C? Si este mide 40 y este mide 30. 110. 110. O sea, si bien el ángulo C no me lo dan en el problema, es fácil calcular cuánto vale. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la consigna acá me pregunta cuánto vale el lado A, pero si me preguntara cuánto vale el lado C, uno podría decir, ah, no, che, pero si a mí me preguntan cuánto vale el lado C, no tengo el ángulo que está enfrente como para poder armar la fracción. En realidad no lo tenés, pero está implícitamente, ¿no? Con un pequeño cálculo sale quién es el ángulo C. ¿Me explico? Pero bueno, para los fines de este problema solo me alcanza con averiguar, por lo menos eso es lo que pide el ejemplo, cuánto vale ese lado A. Entonces, voy a usar el teorema del seno y me voy a fijar qué pareja tengo completa. En este caso C, con el lado C, no me sirve porque tengo como dato el lado B, el ángulo que está enfrente de B, y tengo como dato el ángulo A y el lado que está enfrente, que es el que quiero averiguar. Así que de las 3 fracciones me voy a quedar con la primera parte, con la primera igualdad, ¿sí? A es al seno de A como B es al seno de B. Al derecho o al revés, armate la fracción como quieras, pero si pones los senos en el denominador, poné todos los senos en el denominador. Si vas a armar las fracciones poniendo los senos en el numerador, todos los senos van en el numerador, ¿sí? Bueno, entonces tomo la primera parte de la fórmula o del teorema del seno, tomo la primera igualdad y empiezo a reemplazar los datos. A no sé cuánto vale, pero el ángulo A vale 40, así que el seno de 40 le puedo preguntar a la calculadora cuánto vale. Y en la otra pareja, el lado B vale 6 centímetros y el seno de B en este caso es de 30 grados. Detalle a tener en cuenta, acá los ángulos están medidos en grados sexagesimales, así que traten de chequear que en el visor de la calculadora aparezca la letrita D o la sílaba D, para indicar que para avisarle a la calculadora que cuando voy a ingresar los ángulos, los voy a estar ingresando en grados, minutos y segundos. Bueno, acuérdense que en una igualdad de fracciones el producto cruzado tiene que dar lo mismo, así que si yo quisiera despejar A de esta fracción, seno de 40 que está dividiendo a A, haciendo pasaje de términos, paso multiplicando a la otra expresión, así que haciendo un par de cuentitas, aproximadamente el lado A mide 7,71 centímetros. Centímetros no, porque no hay unidad de medida. Bueno, sí, Sí, centímetros. sí, está en centímetros. Centímetros, no había visto el 6.
¿Sí? Entonces, este es un claro ejemplo de un triángulo donde tengo información de un lado y un ángulo que se encuentra enfrente y la otra información está incompleta, pero la puedo calcular usando el teorema del seno. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo hacemos para averiguar un ángulo. Ahora supónganse que nos dan este triángulo y nos piden que averigüemos cuánto mide el ángulo C. Fíjense que acá solo tengo como dato el ángulo A. No puedo hacer la suma de A más B y restarle 180 para averiguar quién es C. ¿Está bien? Y tengo un par completo, una fracción completa, porque como tengo el ángulo A, tengo el lado que está enfrente, que es de 6 centímetros, con eso me armo una fracción completa. Ahora bien, como a mí me piden que calcule el ángulo C, necesito saber cuánto mide el lado que está enfrente al ángulo C. Si no tuviera esa información, no podría usar el teorema del seno. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso tengo A y el seno de A, y también tengo el valor de C, y quiero averiguar quién es ese ángulo, ¿no? Entonces me quedo con la primera fracción y la última. Fíjense que en este ejemplo, a diferencia del anterior, solo como para poner una notita de color, en el ejemplo 1 puse todos los senos en el denominador y en este ejemplo puse los senos en el numerador. ¿Sí? Acuérdense que es indistinto como usen el teorema del seno. Bueno, acá nuevamente lo que tengo que hacer es reemplazar los datos que están en el problema y despejar lo que necesito averiguar. Fíjense que en este caso la cuenta, esta 6,5 por el seno de 60 dividido 6, que me da aproximadamente 0,94. 0,94 no es el ángulo. 0,94 es lo que vale el seno del ángulo. ¿Sí? Si yo le quiero preguntar a la calculadora ¿cuál es el ángulo cuyo seno vale 0,94? Tengo que usar la función inversa. Ahí tengo que usar shift, función seno y poner el número 0,94. Lo que me va a dar la calculadora va a ser un número con un montón de cifras después de la coma. Lo que puedo hacer es redondear y quedarme con una cifra después de la coma o apretar una teclita, que es la teclita de grados, minutos y segundos, para que la calculadora me convierta ese número feo, grande, con un montón de cifras después de la coma, en un ángulo medido en grados sexagesimales. ¿Sí? Esta función seno a la menos 1 es decirle a la calculadora, devolveme un ángulo cuyo seno valga 0,94. Recuerden que, como les dijo Gonzalo hoy, la calculadora te va a devolver un solo ángulo. ¿Sí? En el caso del teorema del seno hay que tener mucho cuidado, porque tanto un ángulo del primer cuadrante como un ángulo del segundo cuadrante tranquilamente podrían ser respuesta al problema este, a un problema similar a este. En este caso no, porque el ángulo me dio 70, ¿sí? El que está del otro lado es, como vimos en la demostración, 180 menos 70 es aproximadamente 110. Y ahí ya me paso de la suma de los ángulos interiores. Pero podría pasar que usando el teorema del seno tenga dos respuestas posibles y la calculadora solo me va a devolver la del primer cuadrante. Así que tengan en cuenta no solo esto, sino que recuerden que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo no puede darme más de 180. Me tiene que dar 180 justito. Estamos en horario, pero un pasito más y por último les digo en qué consiste el teorema del coseno. El teorema del coseno lo que me permite es descubrir cuánto vale un ángulo o un lado del triángulo si se establece la siguiente relación. Yo me voy a parar en uno de los tres lados, en cualquiera. Podés empezar por cualquiera de los tres, ¿sí? Y la relación que me dice es, del lado donde vos arranques la fórmula, tenés que elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y eso va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos lados por el coseno que está justo enfrente del lado donde arrancaste la fórmula, ¿sí? Fíjense que yo acá la fórmula la arranqué con el lado A y termino calculando el coseno del ángulo que está enfrente. Si yo arranco la fórmula empezando con el lado B, termino calculando el coseno del ángulo que está enfrente, que sería el ángulo B. Y si arranco la fórmula con el lado C,
voy a terminar calculando el coseno del ángulo que está enfrente. ¿De dónde tenés que arrancar la fórmula? De donde te convenga y dependiendo de lo que quieras calcular, ¿sí? Fíjese que si alguno de estos ángulos, vamos a tomar la primera fórmula, supongamos que el ángulo A fuera un ángulo recto y este triángulo fuera rectángulo. Si es un ángulo recto, ¿cuánto mediría el ángulo A en grados? Para que el triángulo sea rectángulo. 90. 90. Bien, si el ángulo A midiera 90, el triángulo sería un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos esta situación, ¿no? Que acá está A y que este ángulo mide 90. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de un ángulo de 90 grados? De pi sobre 2. 1. El coseno. Cero. El Cero. coseno. Cero, Cero. cero. Ah, El coseno acá cero. arriba el coseno vale 0. Es decir, que todo este término me terminaría dando 0. ¿Y qué Te me queda queda escrito acá? Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Ven que si, aunque el triángulo sea rectángulo, estos teoremas me sirven de todos modos, ¿sí? No importa si el triángulo es rectángulo o no. Estos dos teoremas me sirven para resolver cualquier tipo de situación, independientemente de si el triángulo es rectángulo o no. ¿Está bien? Bueno, acá les pongo un ejemplito. Después yo les comparto estas diapositivas. ¿Cuándo voy a poder usar el teorema del coseno? Si yo tengo dos lados y un ángulo comprendido. Esto que dice acá L significa que como información yo tengo que tener dos lados, por ejemplo el A y el C, o el A y el B, o el B y el C, pero sí o sí necesito el ángulo que queda entre medio de los dos lados que voy a usar. Si uso C y uso B, necesito el ángulo A. Si uso C y uso A, necesito el ángulo que está en el medio. Ese es un criterio como para decir ahí el teorema del coseno funciona. Y otro caso donde el teorema del coseno funciona es cuando tengo como información los tres lados. ¿Sí? Si tengo como información los tres lados, de la fórmula del teorema del coseno voy a tener que despejar el ángulo. De estas formulitas que mostramos recién acerca del teorema del coseno, si tengo como información los tres lados, voy a tener que despejar el coseno de A, de B o de C, dependiendo de dónde arranque, y voy a poder utilizar este teorema. Acá les dejo un ejemplito. Supónganse que me dan el lado B y el lado A, 45 centímetros y 66 centímetros. Fíjense como dijimos hace un ratito. Lado, ángulo, lado. Me dan como lado el lado que está enfrente del ángulo A, que se llama, me dan como lado el que está enfrente de B, que se llama B. Y me tienen que dar como dato el ángulo que forman esos dos lados. ¿Sí? En este caso voy a poder usar el teorema del coseno. ¿Cómo lo voy a usar? Fíjense que como yo tengo como dato 47, la fórmula tiene que arrancar con el dato con el lado C. ¿Por qué? Porque si arranco con el lado C, termino en la fórmula con el ángulo que está enfrente a C. ¿Sí? Entonces, aplicando el teorema del coseno, me queda C cuadrado, como no lo conozco, lo dejo así como está, un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman en este caso A y B. ¿Sí? Tengan cuidado al hacer las cuentas, son tres términos, 45 al cuadrado más 66 al cuadrado menos toda esta cuenta, que es 2 por 45 por 66 por coseno de 47. Bueno, si hago todas esas cuentitas, me dan más o menos estos numeritos. Como yo necesito averiguar cuánto vale C, aplico la raíz cuadrada de ese número y sale que C es aproximadamente 48,27 centímetros. Bien, acá les dejo otro ejemplo resuelto, que no me voy a poner a explicar mucho más, porque también tienen ejemplos resueltos en el material, ¿sí? Esos son casos bien concretos de triángulos que ya están dibujados con información. La idea es que ustedes utilicen el teorema del seno y el teorema del coseno en situaciones parecidas a la del ejemplo 6 y el ejemplo 7 que tienen en la página 13, 14 y 15.
En la página 13 en adelante tienen situaciones símil real. Símil real es, se redacta una situación parecida a la realidad, donde uno tiene que ubicar los datos del problema en una figura que se puede representar con un triángulo y ver cuál es la información más conveniente para utilizar o bien el teorema del seno o el teorema del coseno para resolver esta situación. Los ejercicios el ejercicio 15